menos x de 0. Claro, eso va a ser reemplazado por esto, ¿no? Ahora, menos 3, la transformada de x, menos 2, la transformada de y. Igual a la transformada de seno de 1 por t, que viene a ser esto. Entonces tenemos una primera ecuación, aplicamos a la segunda ecuación igual, la transformada de 4x menos la transformada de y', que es todo esto. Como acá es menos, hay que tener cuidado, que al final acá me da el signo más. Menos la transformada de y igual a la transformada de coseno. Luego habrá que sustituir los dos valores, ¿no? Y de 0 está por acá. Reemplazamos y tenemos el sistema de ecuaciones. Este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son esas incógnitas? X mayúscula de S y Y mayúscula de S. Entonces manejamos el sistema como si fuera una ecuación algebraica. Hay que tener mucho cuidado de poder despejar x de S. O cuál es el valor de x de S en el sistema. Por ejemplo, a ver, de este sistema equivalente vamos a tener, nos estamos dando cuenta que de acuerdo al álgebra, para el sistema de ecuaciones, multiplicamos por 4. Por 4, S menos 3 multiplicamos, ¿no? Todo eso lo pondríamos por acá. Entonces, tendríamos que encontrar x de S y de S del sistema. Bien, con el álgebra nos permite encontrar y de S primero, ¿no? Luego acá tendrá que obtenerse y de T, y minúscula, pero eso mediante la transformada inversa, ¿no? Entonces, creo que es el mismo problema. No, es otro. 4x menos y' menos y. Así, bueno, igual coseno, ¿no? Bien, tenemos tanto x como y. Bien. Tenemos el sistema x y y. Y ahora no está acá el proceso, pero hay que encontrar la transformada inversa de cada una de estas expresiones, ¿no? Bien, a ver, les doy esta tarea y espero su participación.
Profesor, disculpe una pregunta. Diga, ¿cuál es la interrogante? En el primer ejercicio para desarrollar que usted presentó, cuando está U, más arriba está. Ese. El de abajo, profesor. Ese. Ya. El 3 delta por T menos pi sobre 2, cómo lo, cómo utilizo la transformada de Laplace? ¿El 3 delta lo tomo como No, constante? no, esta es la función delta de Dirac. La función delta de Dirac. Vamos a ver. He cambiado de archivo, ¿se observa o no? No, profesor, sigue en el mismo. La función escalón, no sé por dónde está esta función, acá está, la función escalón. Es con esta letra, con la U, o de repente mu del alfabeto griego, vale 0 o vale 1. Y su transformada de Laplace, si es que la función es t menos a, la transformada de Laplace será e elevado a menos s por a. Pero acá hemos escrito C, entonces podemos poner acá, no hay problema. Sobre C. Y la función delta de Dirac bueno, la función escalón, y su transformada, no hay duda cuando ustedes tienen ese símbolo de la función escalón unitario. O si no, Heaviside, que lleva ese nombre por el matemático que lo comenzó a utilizar, ¿no? Y la función delta de Dirac. Primero tenemos una función delta sub a de t menos t sub 0. Entonces esto lo podemos graficar. Tomamos un valor t. Dentro del dominio tomamos un valor t sub 0, que es este valor. Luego tomamos un intervalo en base a este valor de a. Entonces el punto t sub 0 menos a y t sub 0 más a. Y para este intervalo, la función vale 1 sobre 2a. Entonces, si a fuese, por ejemplo, 2, entonces sería un cuarto de esto, ¿no? Un cuarto. Y fuera de este intervalo, vale 0. Entonces, de color verde se debe apreciar esta figura. Pero, ¿qué pasa si el a tiende a infinito? Entonces, perdón, tiende a 0. Tiende a 0. Si el a tiende a 0, este intervalo se va a hacer cada vez más pequeñito, ¿no? Entonces, acá vemos el a más pequeño.
primero el intervalo era todo esto, luego A es más pequeño, entonces será otro intervalo y así sucesivamente, hasta atender a este punto. Y la imagen para todos los valores, en este intervalo, va a estar dada en este eje. Entonces tenemos que esto va a ir cada vez siendo más pequeño. Este segmento va a ser cada vez más pequeño, ¿no? A este límite le llamamos función delta de Dirac. Pero ¿cuál es la transformada de Laplace de esta función que vale 0 cuando t es diferente de t sub 0 y que vale infinito para t igual a t sub 0? Es decir, cuando acá se concentra en este puntito nada más. Es la función delta de Dirac y la transformada de esta función va a ser e elevado a st sub 0. Bueno, acá es bueno recordar la transformada de la función escalón unitaria. Entonces tenemos u de t menos t sub 0. Entonces, esta transformada se ha comprobado por definición que es e elevado a menos s multiplicado por t sub 0. Bueno, hasta ahí es lo mismo, pero la transformada de esta función escalón unitario tiene que ser dividido entre s, lo cual ya no aparece acá en la transformada de la función delta de Dirac. Y también puede ser que aparezca en la ecuación diferencial alguna función periódica. Pero para eso hay que recordar que la transformada de Laplace de esa función es 1 sobre 1 menos e elevado a menos st, t es el periodo, multiplicado por f sub 1 de t, que esta es la transformada de f de t. Y esta es la transformada que hay que calcular. La tabla de transformada de Laplace. Entonces acá vemos una ecuación diferencial donde en el segundo miembro aparece esta función escalón. Pero en lugar de esta función escalón puede aparecer también la función delta de Dirac. Bueno, la idea de las ecuaciones diferenciales es encontrar y en función del tiempo, en función de t. Entonces, respondiendo a su pregunta, es que la transformada
Bien, entonces la pregunta, la inquietud, quizá no solo de uno, sino de varios, es al aplicar transformada a cada término, acá por el principio de linealidad, tendríamos la transformada de menos 3, o si no, simplemente de 3 por delta de t menos pi medios. Bueno, este 3 viene para acá, no hay problema. Entonces tendríamos 3 por la transformada de esta función, que viene a ser e elevado a menos s por t sub 0, pero esto vale pi medios. Entonces, multiplicado por digamos, e elevado a s por t sub 0, pero t sub 0 es pi medios, acá. Pero eso debe aparecer en el desarrollo, ¿no? Eso es solamente para esta partecita. Nada más que sería esto. Bueno, las otras transformadas de los otros términos ya lo conocen. A ver, desarrollenlo, por favor. Ya, profesor, gracias. Entonces hay que tener cuidado. Funciones especiales. Escalón, delta de Dirac, la función periódica. Es decir, delta no es una constante, es una función periódica. Vamos a mirar. Vamos a ver, mientras ustedes se preparan para exponer, podríamos entrar a buscar en YouTube un video que nos hable, a ver cómo lo explica la función delta de Dirac.
A ver, compartir. Funciones eran un poquito más exóticas de lo que normalmente están acostumbrados a ver en alguna clase tradicional de cálculo o en sus clases de álgebra. Pero quise presentarles esta función porque muchas cosas del mundo real se comportan de esta manera, en la que no pasa nada durante cierto tiempo y de pronto ¡bam! Suben y cambian de valor, aunque no ocurren exactamente así, pero la función de escalón unitario es una muy buena aproximación a este comportamiento. Por otra parte, tenemos cosas que, bueno, de repente no está pasando nada, no pasa nada durante cierto tiempo, y de repente, ¡fum! Tenemos algo muy alto, luego vuelve a bajar y continúa sin pasar nada. Ustedes pueden ver que esto se comporta como un impulso. Y ya hablaremos de las funciones impulso unitario. ¿Y no sería genial que tuviéramos un tipo de función que nos permitiera modelar este comportamiento? Nuestra función ideal sería una que va sin tener un cambio, no pasa nada, hasta que llegando a cierto valor sube con una fuerza infinita, pero que tiene un área finita, y después regresaría a su valor normal, continuaría así. Así que digamos que llegando aquí a un 0, sube, baja en ese mismo instante también y continúa con el mismo valor. Y digamos que el área bajo esta curva, aunque llamar a esto una función sería llegar a los límites de las matemáticas que estamos trabajando en este nivel. Pero ustedes me pueden decir, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, permítanme hacer una definición más acerca de esta función. De hecho, a esta función la voy a llamar delta, delta de x, y es llamada la función delta de Dirac. Y esto, digamos que informalmente vamos a decir que esto es igual a infinito cuando x es igual a 0 y es igual a 0 en cualquier otro valor cuando x es diferente de 0. Bueno, ¿cómo voy a hacer la integral de esto? Bueno, esto viene dentro de la definición. Como parte de la definición se les va a decir cuál es la integral. Esta integral va a ser parte de esta definición de la función y aquí se las voy a decir. La integral de esta función de menos infinito hasta infinito, en toda esta línea numérica, yo estoy definiendo que la integral de esta función delta Dirac de x va a ser igual a 1. Yo lo estoy especificando así. Ustedes podrían decirme, oye, pues es que no me lo has demostrado. No, al contrario, yo lo estoy especificando, yo lo estoy definiendo. Así que tiene una base infinitamente pequeña y una altura infinitamente grande. Y el área que yo les estoy definiendo aquí abajo, que es algo, una función medio loca, incluso ustedes me pueden preguntar, oye, pues es que yo quiero comprender mejor cómo es que alguien puede construir este tipo de funciones. Y de hecho lo vamos a ver, y una vez que hayamos satisfecho esta curiosidad, vamos a ver cómo es la transformada de Laplace de esta función e incluso cómo manipularla para que nos sea útil. Completamos esta delta de acá y vamos a construir una nueva función que voy a llamar d subíndice tau. Y esto es solo para satisfacer la curiosidad que ustedes tengan para comprender mejor cómo construir estas funciones delta Dirac. Digamos que mi función de subíndice tau está en función de t. Y lo hago así porque quiero que todo esté en términos para poder aplicarse la transformada de Laplace que trabaja en el dominio de t. Así que digamos que esto es igual a 1 entre 2 tau, y ya verán por qué estoy eligiendo estos números. 1 entre 2 tau cuando t es menor que tau y es mayor que menos tau. Y va a tener el valor de 0 en todos los demás valores. En todos los demás valores. Esta es una ecuación un poquito más razonable, porque parece una combinación de la función de escalón unitario, la cual ya hemos visto en videos anteriores. Si yo comienzo a dibujar mi eje de las x, aquí en verde, mi eje de las x, y si voy a dibujar mi eje de las y aquí, y esto es x, no, mejor no, aquí le ponemos el eje de las t, y aquí podemos poner, no sé, la y, o una f de t, no importa, esta es una variable dependiente de t. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, voy a tener 0 hasta que llego a menos t. Entonces aquí llego a menos tau. Y esta es más tau. De menos tau a más tau. Va a ser 0 en cualquier otro lugar. Cuando llego al valor de menos tau, va a saltar
y va a tener un valor aquí hasta que se llega a más tau. Y después ese nivel va a bajar. Ese nivel es 1 entre 2 tau. Aquí lo pongo en el eje dependiente. 1 entre 2 tau. ¿Cómo voy a construir esta función? Bueno, vamos a pensar en ello. ¿Qué pasa si yo hago la integral? Bueno, déjenme dibujar una integral más bonita. La integral de menos infinito hasta infinito de d subíndice tau de t. ¿A qué va a ser igual a esto? Bueno, recordemos que la integral es el área bajo una curva. Por lo que entre 2 tau es igual a 1. Llegamos al mismo resultado. Y yo creo que con esto ustedes ya estarán convencidos de que el área bajo esta curva es igual a 1, sin importar cuál sea el valor de tau. Cuando este valor sea igual a 3, nuestra función de t de Dirac va a ser infinitamente alta y obviamente no tengo espacio aquí para representar adecuadamente este valor infinito. Sin embargo, aquí voy a dibujar esta flechita verde. Esta flecha significa la magnitud del área bajo la curva. Y recordemos que por definición el área bajo la curva de mi función delta Dirac es igual a 1. Por eso es que esta flecha Bueno, la función delta de Dirac, como han podido escuchar, aparece en lo que son las corrientes, ¿no? Puede haber picos y esos son lo que se observa con la función delta de Dirac. Bueno, lo que nos interesa entonces es la solución de ecuaciones diferenciales, que ya sabemos que tiene una secuencia de pasos. Esta es una ecuación complicada. En el segundo miembro aparece t por la función escalón unitario. La transformada de Laplace de cada término se lo va obteniendo. Y al momento que llegamos acá, la transformada de Laplace, hay que restar 1 y sumar 1. Y aplicar un teorema, el segundo teorema de traslación, de tal modo que podamos tener la ecuación algebraica y de S, ¿no? Entonces, todo esto pasa a dividir. Ya se tiene la ecuación algebraica. Hay que ver cómo resolver esta ecuación con la transformada inversa de Laplace. Vamos a recurrir a ver nuestro texto, allí está explicado esto. Un ratito. En la plataforma tenemos este texto, la transformada de Laplace.
todo lo que ya hemos hablado, del cálculo, de las propiedades, de las tablas, y llegamos a la solución de ecuaciones diferenciales. La función delta de Dirac, la función periódica, entonces hay que resolver analizar algunos ejemplos. Transformada de Laplace de la función cuya gráfica se tiene a continuación. Esta es una función cuadrada, y en base a saltos encontramos que esta función, observamos que se repite. Cada periodo de 2A se repite igual, ¿no? La función periódica. Entonces tenemos, ahí vemos un periodo, otro periodo, ¿no? Y un tercer periodo. El periodo entonces es 2A. 1 sobre 1 menos e elevado a menos s por el periodo, por la transformada de la función, ¿no? O más que la transformada, esto es la integral, ¿no? De 0 a 2a, f sub 1 le llamamos, es una integral, si no fuese por digamos, este límite superior que es finito, todo lo demás es la definición de transformada de Laplace. Pero este valor 2a es el valor del periodo, ¿no? Hemos dicho t es el periodo. Entonces, hay que encontrar cuánto vale esta integral para poder decidir cuál es la transformada de esta función. Evaluamos esta f sub 1, esta integral de 0 a 2a. Luego eso se sustituye en esta parte. Va a ir acá. Y luego ya se reacomoda, se simplifica para tener la transformada de Laplace de esta función cuya gráfica se muestra acá. Entonces, acá también tenemos una función, no sé si es, sí creo que la función serrucho me parece que le llaman a esto, o es otra, creo. A ver, vamos a dar una mirada. La función de 0 a 1 es este segmento de recta, de 1 a 2 tenemos acá que vale 0. Y eso se va a repetir entonces en otro periodo, de 2 a 4. ¿Cuál es el periodo entonces? El periodo es 2, ¿no? Y eso lo podemos, en la fórmula que está comprobada, vamos a colocar acá el periodo y evaluar esta integral. Esta integral la hacemos aparte, es una integral de 0 hasta t, al periodo. Evaluamos esto y, a ver, de 0 a 2 la función, pues en principio tiene este valor hasta 1, que es un segmento de recta, y luego vale 0. Por lo tanto, vamos a ver si está correcto esto. F de t de 0 a 1.
Este es 0, 0 a 1, e elevado a menos st, multiplicado por f de t. Pero esta f de t, como ven acá, podemos sacar la ecuación de la recta y en particular de este segmento, y es t. Entonces no me queda pues entonces evaluar esta integral, integrando por partes. Luego, acá tenemos algunos ejercicios resueltos. Una función que es escalonada. Esta gráfica, esta curva, la podemos expresar con ayuda de la función escalón unitario, lo podemos expresar como menos 2, porque acá vemos menos 2 por mu de t menos 0. Y luego acá hay un salto, hay más 2 mu de t menos 1. Continúa así hasta 10. Y vemos que sube 2 unidades arriba. Por lo tanto, tendríamos la transformada o la gráfica para esta parte corresponde a esto de acá. 2 veces función mu de t menos 10. Acá está el valor de 10. Luego nos queda no más que resolver la transformada de Laplace de cada una de estas funciones. Bien. Entonces por acá hay otros métodos, algunas funciones especiales, como la función gamma, la función de Bessel, cuyas definiciones se ven acá. Bien. Esta es la función serrucho. Tenemos que ver qué características tiene. Estos son ejercicios entonces, ¿no? Tenemos... A ver, vamos a quedarnos acá para poder resolver esta transformada inversa.
ver, esta transformada que es igual, el n vale 1 ahora, menos 1 elevado a 1, por la derivada respecto de S de f de S. Con esto esto vale 1, ya podemos quitarlo. Bien. Queremos encontrar, vamos a preguntarnos, queremos encontrar la función, se borró todo. Bien, vamos a ver si recordamos acá rápidamente. Y sería la transformada de t por f de t. Esto va a ser igual a la derivada respecto de s de f de s. Vamos a aplicar ahora transformada inversa a ambos miembros. Entonces acá trabajamos inversa, la transformada inversa en ambos miembros. Bueno, acá se cancela. Queda f de t. Este t pasa a dividir. Tenemos 1 sobre t. A ver si me equivoco. 1 sobre t. Todo esto se repite. Entonces, ¿cómo podemos aplicar acá? ¿Cómo podemos aplicar esta teoría para calcular esta transformada inversa? Estamos buscando, fíjense que esto de acá es f de s, ¿no? Esto de acá es f. F de s. Esto de acá. Entonces nuestra función que vamos a buscar tendría que ser esto lo que buscamos. Entonces tendría que ser 1 sobre t
la transformada inversa de la derivada pi medios menos a, bueno, arco tangente de, arco tangente de S medios. Bien, y derivamos acá, se deriva, derivada de una constante 0, menos la derivada de arco tangente de S sobre 2. Entonces, derivamos, y una vez que derivamos vamos a tener una expresión en términos de S, y le aplicamos transformada inversa. Recuerde la derivada de arco tangente. En este caso recordamos, si quisiéramos colocar derivada de arco tangente de S medio sería 1 sobre 1 más S medio, sí, S medios al cuadrado, S medios al cuadrado, multiplicado por la derivada de S medios. S medios derivada, ¿no? Su derivada, que vendría a ser un medio. Y entonces, esta expresión va a ser una expresión en términos de S, a la cual vamos a aplicar la transformada inversa. Lo que estamos buscando es esto. Muy bien. Este era un caso raro porque aparece arco tangente, lo cual no sucede en estos, ¿no? Acá es diferente. La función escalón también, vamos a... Si tenemos... Algunos están resueltos, otros no. Acá dice, ¿cuál es la transformada de Laplace de esta figurita? Parece que hay un periodo que vale 2 y hay que ver cuánto vale, digamos, de este punto a este punto y luego pues a este otro punto. Y luego ya la trabajamos como función periódica. A ver, está problema 9 y problema 10.
A ver, trataré de guiar un poco en este problema. Si logramos determinar que el periodo es 2, pero ¿cuánto vale la función en ese periodo? Este punto sería 0, 0 y este punto sería 1, 1. Por lo tanto, acá, para esta parte vale t. Y acá el punto es 1, 1 y el punto, a ver, 1, 1. Y este punto es 0, 2. Entonces, ¿cuál es la ecuación de esta recta, de este segmento, o de la recta que pasa por estos dos puntos? Vendría a ser, vamos a decir, vamos a ver, supongan que este fuera y, entonces sería y menos 1 igual, la pendiente va a ser, la pendiente sería 2 menos 1 sería 1, y 0 menos 1 menos 1. La pendiente es menos 1. Multiplicado por t menos 1. Hemos elegido este punto. Y entonces vamos a tener la ecuación de la recta. A ver cómo lo trabajamos. Vendría a ser menos t más 1. Bueno, y finalmente quiero que quede solamente y, que sería f de t. Y este menos 1 pasaría, esto pasaría al otro miembro, con más. Entonces, f de t va a ser igual a menos t más 2. Claro, esto lo prolongamos, va a ir hasta 2 acá. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor de la función f de t. F de t, ¿cuánto vale? Primero vale t para el intervalo de 0 a 1. ¿Cierto? Intervalo cerrado de 0 a 1. Y luego va a valer menos t más 2 para el intervalo de 1 a 2. Para este intervalo. Y el periodo vale 2. Entonces la transformada de Laplace. Vamos a escribir acá, la transformada de Laplace. De esta función. Transformada de Laplace de esta función. A ver. Como ya sabemos que tiene periodo 2, va a ser 1 sobre 1 menos e elevado a menos s por el periodo, sería menos 2s por la función, una integral que sobre el periodo. Podemos escribirlo de una vez. Entonces sería multiplicado por la integral que va de 0 a 2, el periodo es 2, e elevado a menos st
multiplicado por la función en este f de t. Lo que pasa es que tiene dos valores, pues, ¿no? Por diferencial de f de t por diferencial de t. Pero esta integral de 0 a 2, esto lo vuelve a escribir, coloca acá, abre corchetes, la integral de 0 a 1 de todo esto, pero de 0 a 1 la función vale t, entonces lo sustituimos por t. Sería t por e a la menos st por diferencial de t, más la integral de 1 a 2, de 1 a 2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y eso me va a llevar ya a la respuesta cuando culmino con esta integral, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre la transformada de Laplace de esta función? Esto tiene que ser escrito como función escalón. Bueno, alguna muestra de que efectivamente están aprendiendo es con el desarrollo de estos problemas. Profesor, yo he avanzado un poco del primer ejercicio, pero no sé si voy bien y me he quedado antes ya en las fracciones parciales. Pero no sé si es que ¿De puedo cuál presentar sería? eso. ¿De El cuál primer ejercicio? ejercicio que mostró al inicio de la clase, Ya. de las diapositivas. Ajá. Vamos. Bueno, le dejo entonces en el uso del espacio para que nos muestre cómo es el avance. Adelante, entonces, comparte la ¿Lo ve pantalla. ahí, profesor? Sí, perfecto. Esta es la ecuación, ¿no? Segunda derivada de u menos u' menos 2u, todo es igual a todo esto, ¿no? E elevado a la t por seno de 2t, menos 3, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Delta. Delta de 3 Es menos 3 la delta función de delta de Dirac, ¿no? la función 3 por la función delta de Dirac t menos pi medios. Entonces he utilizado la transformada de Laplace en cada uno, ¿no? La primera me sale que utilizando las condiciones iniciales, me queda s al cuadrado u de s menos 2, en la transformada de Laplace de la primera derivada de u me queda menos s u de s, he tomado con el signo. La transformada de Laplace de menos 2u va a ser igual a menos 2 us, y luego lo demás, ¿no? Que es la transformada de Laplace de e a la menos t seno de 2t. Entonces tenemos acá 2 sobre s más 1 todo al cuadrado más 4. Y la otra transformada, ¿no? Recording in progress. Transformada de Laplace de menos 3 de la función delta de Dirac de t menos pi medios. Y aquí nos queda que esto es igual a menos 3e a la menos s pi medios. Hemos reemplazado en la ecuación, ¿no? Y como sabemos que aquí, por ejemplo, u de 0 es igual a 0, entonces simplificamos esto, también se va esto. Y todo esto nos queda que s al cuadrado u de s menos s por u de s menos 2 u de s es igual a
todo lo que nos ha resultado acá, ¿no? 2 sobre s más 1 todo elevado al cuadrado más 4 menos 3c elevado a la menos s por pi medios, ¿no? Lo hemos factorizado, lo hemos pasado a multiplicar a cada uno, pero aquí solamente he sacado fracciones parciales de que me sale así. Y ese de acá no sé si es que lo hago también con fracciones parciales y cómo lo haría, profesor, porque no, la verdad no sabría cómo hacerlo. ¿Lo haría Ya. de la misma forma o...? Hay que descomponerlo igual. Esta parte, esto hay que... Acá ya no hay duda, porque está... Bueno, acá ya ha estado... Ya lo descompuso acá, ¿no? Ya está. Claro, acá. Ya está ahí. Y ahora falta acá. Falta esto. Pero hay que descomponerlo igual. Hay que hacerlo aparte y descomponer en fracciones parciales. Esto se quedaría ahí, estático, digamos, y descomponemos 3 sobre lo que está de abajo, lo descomponemos en 2 fracciones. ¿Ya? Ya. Y de Ya, ahí profesor. va a haber, los teoremas no van a dar la salida para la transformada inversa de las expresiones que tenemos, ¿no? Porque si se da cuenta, acá va a aparecer e a la menos s por algo, y por ahí está involucrado la función delta de Irazu transformada, ¿no? Y por lo tanto, la inversa, por ejemplo, si usted ha calculado que esto es la transformada de la función delta de Dirac, y si nuevamente quisiera regresar, es decir, ¿cuál es la inversa de esto? Es la función delta de Dirac. En conclusión, esto manténgalo allí como un factor y descomponga 3 sobre s más 1 multiplicado por s menos 2. Descomponga las dos fracciones y ya estaríamos ya casi listo para ir aplicando las transformadas inversas. Acá, por ejemplo, tiene que factorizar. Sí, ¿Sí? Acá ya está ahí esperando, y acá también. creo que es Ya. S más 1 al cuadrado más 4 para poder hacerlo. Sí, hay que factorizar acá para darle la forma de... Ya está. Y también se puede dividir en dos partes, ¿no? 3s para una fracción y menos 1 para la otra fracción. Ese es un poquito largo, pero bueno, está en buen camino ya. Hasta ahora está bien todo. Ya, No sé profesor. si me Gracias. deja entender esta partecita, que también tiene que descomponerlo. Claro, dejo a un lado esto, hago Ah, sí. fracciones parciales y luego integro esto de acá. Sí, sí. A ver cómo sale, Ya, sí. ya, profesor. Gracias. Recording stopped.